Y hoy vamos a hablar acerca de un corazón dividido. Un corazón dividido es un corazón con doblez, un corazón desleal y rebelde. O sea, este corazón finge, o sea, como hay una hipocresía, tiene una doble cara. Y cuando la Biblia habla del corazón, lo hace de una manera simbólica y se está refiriendo a lo más profundo de nuestro ser, donde se asientan las emociones, los pensamientos y donde se encuentra también todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Por eso vamos a hablar acerca en esta tarde de un corazón dividido. Y un corazón dividido es como el corazón de Judas Iscariote. Él estaba ahí con el Señor, pero lo traicionó. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a introducirnos en esta tarde con el profeta Jeremías en el capítulo 3. Versículo 10 y 11. Repito, el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 10 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Con todo esto, su hermana, la rebelde de Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Versículo 11. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con las de desleal Judá? Bien, para introducirme en el tema de esta noche, esta tarde-noche, hoy quiero rápidamente dar una explicación breve de cuando la Biblia se refiere a Israel y a Judá. O sea, quedan divididas Israel con 10 naciones con 10 tribus al norte, queda Israel, Efraín, y se divide al sur con Judá, con 2 tribus. Eso es lo que nos narra el libro de las Crónicas y los Reyes. Nos narran acontecimientos históricos que sucedieron en el pueblo de Dios. Y lo va a hacer en las Crónicas y en los Reyes por documentos separados y distintos. Por un lado van a estar los reyes de Israel y por un lado los reyes de Judá, los reyes del sur y los reyes del norte. Esto era para ver la línea de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso hace una diferencia. Cuando usted va a la Biblia y lee acerca de Israel o Efraín, está hablando del norte. Y había una división, sucedió una separación ahí en Israel. Hubo un acontecimiento histórico que claramente los narran la historia de los reyes, las crónicas. Hay algo que sucedió. Y por eso quedan divididos al norte la tribu de Efraín y al sur la tribu de Judá. Bien, ¿y cómo inicia esta división? Inicia con un rey que Dios le había dado mucha sabiduría. Y miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso del 4 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso del 4 al 13. ¿Lo tienen? Vamos. Dice así la palabra de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él
no guardó lo que mandó Jehová. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habitado esto en ti, y no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé, ahí está, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí vemos cómo sucede y acontece esa división. Y en el versículo 12 dice, sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces se dividen, ¿no? Al norte Efraín y al sur Judá. Esto es una introducción para que podamos entender el contexto histórico de lo que vamos a ver en esta noche, ¿sí? Y hoy veremos un rey de la tribu de Judá, uno de los octavos reyes de la tribu de Judá, un rey que tenía el corazón dividido. Y este rey se llama Amasías, el octavo rey de Judá, sucesor de Joás, su padre. Y podemos también ver, ahora vamos a ir a la escritura, cómo nosotros como padres podemos influir en la vida de nuestros hijos para bien o para mal. Y vamos a ver cómo Amasías es el del corazón dividido, el rey del corazón dividido. Vemos que a lo largo de la historia, cuenta el cronista, dice que Joás, su padre, empezó muy bien, empezó a querer servir a Dios, empezó muy bien, pero terminó muy mal. Y de hecho se repite la historia en Amasías. Comienza muy bien, pero termina mal. O sea, hay algo que acontece y vemos que Amasías tenía el corazón dividido. Empieza bien, pero termina mal. Se va tras dioses ajenos. Y bien, no es solamente hacer lo bueno. Este es el primer punto para introducirnos en esta noche. Y vamos a ir a las Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ...25... versículo 1 y 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1 y 2, dice lo siguiente. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2, y presta atención a este versículo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y en este versículo hay algo que me llama sumamente la atención. Dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Y me llama la atención este versículo y me daba a reflexionar estas cosas, que uno puede hacer cosas buenas, pero no con honradez. Y fue el cronista, deja en la historia que fue recordado como alguien que hizo cosas buenas, pero no agradó a Dios, no fue perfecto de corazón con Dios. Eso es lo que deja acentuado la palabra de Dios. Podemos hacer cosas buenas, pero no con integridad, no con honradez. Un corazón, por eso nuestras acciones también reflejan el carácter de Dios en nuestras vidas. Y el libro de Deuteronomio dice lo siguiente, no lo busque, yo se lo leo. Deuteronomio 6:18 dice lo siguiente, y dice, y haz lo recto, dice, y bueno, dice, ante los ojos de Jehová, ¿para qué? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y bueno, ponían unos ejemplos que voy a traer en esta noche, ¿sí? Para que puedan entender
bien el versículo, qué es lo que está diciendo ahí. ¿Y por qué me llamó sumamente la atención? Cuando decía que hizo lo bueno, pero no fue de perfecto corazón. Entonces puse estos ejemplos, ¿no? Un mecánico puede reparar un auto, pero utiliza una pieza que tiene ahí por no comprar la pieza, ¿no? Y arregla el auto y hace algo que es bueno, pero no lo hizo con honradez. Segundo ejemplo, un constructor que edifica una casa linda, pero no utiliza los materiales adecuados. O un predicador que prepara un sermón, lo hace bien, pero con el objetivo de recibir una ofrenda. Ese no es el sentido, ¿no? Porque si uno prepara algo, lo hace primeramente para con Dios y para con los hermanos. Por eso lo bueno y lo recto deben de ir juntos, van juntos, hacer las cosas con honradez. Pero Amasías, dice la Biblia, hizo lo bueno, pero no de perfecto corazón. Hizo cosas buenas, el cronista lo deja sentado en la historia. Alguien que hizo cosas buenas, pero fue reprobado por Dios, por hacer las cosas según normas establecidas, porque él conocía la ley de Moisés. Este tipo va a demostrar que conoce la Biblia, que conoce la ley de Moisés. De hecho, va a querer ser justo con los asesinos de su padre. Y esto es lo que va a acontecer. Pero él tenía el corazón dividido. Y alguien que tiene el corazón dividido es un corazón ambicioso, arrogante, materialista. Alguien que tiene el corazón así va a reflejar estas cosas: ambición, arrogancia y materialismo. Cuando la Biblia habla también acerca del corazón perfecto, como lo vimos, dice, no como David su padre, que anduvo de corazón perfecto, no se refiere a una existencia de algo perfecto así como impecable, ¿no? Porque sabemos que David falló, pero se volvió a Dios. Sino que cuando la Biblia habla de un corazón perfecto, se refiere a alguien que está completo, que es maduro, que es honrado, que es obediente y que lleva a término lo que inicia. De eso se trata. Pero vemos que Amasías empezó muy bien, pero terminó mal. Y miren lo que dice el Primera de Crónicas 28:9, yo se lo leo. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, dice, reconoces al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová dice que escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces vemos, es una actitud de buscar a Dios en obediencia, de no abandonar a Dios. Eso es cuando la Biblia se refiere a un corazón perfecto, un corazón que obedece a Dios, no cuando conviene, sino constantemente, ¿no? Ese es el corazón que a Dios le agrada, que hacemos las cosas con actitud de honrar a Dios por sobre todas las cosas, no porque nos ven, sino porque sabemos para quién lo estamos haciendo. Un corazón rendido, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando empezamos, ¿no? Dios restaura nuestras vidas y de corazón vamos y servimos a Dios, le hablamos a uno, de otro, por lo que Dios hizo en nuestras vidas y queremos hacer la voluntad de Dios, pero en el transitar, ¿qué pasa en la vida cristiana? Suceden cosas, traiciones, situaciones que nos hacen poner mal a veces. Y acá vemos lo que va a suceder con Amasías. Él toma cartas en el asunto, en la situación que había pasado con su padre, porque a su padre lo asesinan a su padre. Y vamos a ver lo que nos dice Segunda de Crónicas 25, verso 3 y 4. Vamos a estar ahí, mantenga su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 25, manténgala abierta ahí. ¿Lo tienen? Damos lectura, dice, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey,
su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Bueno, como le decía hace un instante, él quería demostrar que estaba haciendo las cosas bien, que era alguien justo y que conocía la ley de Moisés, ¿no? Y que aplicaba eso. Entonces dice, yo con los que mataron a mi padre, sí voy a tomar, pero conforme a la ley de Moisés, y a los hijos los voy a dejar. Eso es cómo procedió Amasías, de esa manera. Estoy haciendo lo justo, conozco la ley de Moisés, y eso es lo que él quería demostrar. Y déjenme decirle que la historia de Israel, o sea, fue la primera nación en legislar esta ley, ¿no? Esta ley de que los hijos no pagarán por los padres, ni los padres por los hijos. En los tiempos antiguos estaban estas leyes trascendentales, que si vos cometías un error y morías, entonces lo tenía que seguir pagando tu hijo. Entonces, esta ley es dada al pueblo, a la nación de Israel, a Moisés, y es establecida en la nación de Israel. Por eso, él va a utilizar y decir, no, ellos lo que hicieron daño a mi padre, ellos sí, pero sus hijos, no. Daban cuenta de sí cada uno, eso es lo que él aplicó. Y hoy muchas veces, para traerlo a estos días, para poder verlo a la luz de la Biblia, hoy nos dicen, no voy a la iglesia, porque ¿no ves cómo se comporta mi vecino que va a la iglesia? Mirá lo que hace. No voy a buscar de Dios. ¿No viste ese pastor que está pidiendo plata a cada rato, todo el tiempo, que dicen, ponga 1.000 y van a recibir 10.000, y vos no sabés cuál es más corrupto, el que va a poner esos 1.000, ¿no? Para recibir esos 10.000? Es increíble, porque la Biblia también habla que hay falsos profetas en medio de su pueblo. Y hoy vemos hoy en día, no, venga, ponga tanto y va a recibir tanto. Y Dios no funciona así, hermanos, como si fuera un activista, porque si le vamos a dar para recibir el doble, no funciona de esa manera Dios. Y hoy muchos caen en el error, ¿no? De ir y poner porque quieren recibir más. Y van en su propio corazón engañados, ¿no? Por el afán de querer tener más, de querer sacar ventaja. Y hoy vemos mucho. Y otro dice, no voy a ir a la iglesia, no es como lo que está haciendo él, cómo se conduce. Y siempre ponen esa excusa. O sea, está bien, pero déjenme decirles, como le decía a mi esposa, estábamos hablando, ¿no?, de un tema muy relevante estas semanas que se fueron dando en un juicio que se está dando, ¿no?, en las noticias. Y mi esposa me decía, yo nunca estuve, dice, en un tribunal así, hablando, conversando, nunca estuve. Y agarro y le digo, quédate tranquila, que ya vas a estar, le digo. Cada uno, hermanos, cada uno va a rendir cuenta de cada uno. Yo no voy a rendir cuenta por mi esposa no va a rendir cuenta por mí. La muerte de cada uno la vamos a tener que enfrentar solo. Un día vamos a estar solos. No, ¿qué hizo aquel? Por eso yo no voy. Un día nos vamos a estar delante de Dios y cada uno dará a Dios cuenta por cada uno. Cada uno dará cuenta de sí, dice la Biblia, ¿no? Enfrentaremos eso. No, pero pastor, dice, cada uno rendiremos cuentas. Y así es también, hermanos, la salvación. La salvación es personal. Mi hijo y mi hija van a tener que dar cuentas a Dios. Ellos, por no haber nacido en cuna cristiana, como se dice, no, ellos de cuna cristiana. Es un mal dicho, ¿no?, metido en la iglesia, es de cuna cristiana, ¿no? Ellos tienen que buscar por ellos mismos, cada uno. Y por eso yo los insto, nosotros podemos influenciar como padres, a que busquen, a que amen a Dios,
pero ellos van a tener que tener un encuentro personal como lo tuvimos cada uno de nosotros. Nacer de nuevo a una nueva vida como cada uno de nosotros. Tener un encuentro personal con Jesús. Por eso lo importante, hermanos, es que cada uno de nosotros instemos y contribuyamos en la vida de nuestros hijos, dándoles la palabra de Dios, enseñándoles con nuestro ejemplo, porque la salvación es personal también. Bien, él quería, Amasías, vuelvo al tema, él quería demostrar, aparentar que cumplía con Dios, pero tenía un corazón a medias. Empezó bien y terminó mal como su padre. Es eso que se quedan sin el tanque de gasolina por la mitad. Así fue. Por eso qué importante es empezar, hermanos, y terminar la carrera. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Por eso la importancia de permanecer y de terminar la carrera. Que no se trata de cómo se empieza, sino de cómo se termina la carrera. Puedes tener años de cristiano y servir y hacer cosas y conocer muy bien la Biblia, pero puede ser que no seas aprobado por Dios, porque como leíamos, es Dios quien escudriña los corazones, los pensamientos, y dice que Él prueba los corazones para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Conoce lo que estamos pensando, lo que nos está sucediendo ahora, en este mismo momento. No podemos ocultar nada. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, cuídalo. Por eso Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien, ahí vemos que Amasías, en las primeras instancias, él hace cosas buenas, cosas correctas y cosas que realmente bien, pero no con un corazón íntegro, sino con un corazón dividido. De hecho, él va y tiene guerra con Edom, con los edonitas, tiene una guerra. Y Dios le da la victoria y había tomado una mala decisión también, sin consultar a Dios. Él se mandó y hay un profeta de parte de Dios que es enviado, le habla y le dice, esa decisión que estás tomando no es correcta. Porque Dios había desechado a Efraín, al norte, o sea, y él estaba como juntando y reclutando a todos los del norte para ir a hacerle guerra a Edom. Entonces Dios va a mandar un profeta y le va a hablar. Él había tomado una mala, encima le había pagado a los que había reclutado, le había hecho un pago ya, de antemano, le había pagado todo, vengan, vamos y vayamos y hagamos guerra con Edom. Eso es lo que estaba aconteciendo, por eso toma una mala decisión y Dios le manda un profeta, vamos a verlo ahí, yo no lo quiero leer toda la historia, pero después lea todo el capítulo 25, versos 5 al 8 vamos a leer, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice así, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias le puso jefe de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín, dice. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel, o sea del norte, tomó a sueldo por 100 talentos de plata, 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, y si lo haces, te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder para ayudar
o para derribar. Terrible ese versículo, subráyelo en su Biblia. En Dios está el poder. Amén. Y esa decisión apresurada que tomó Amasías le costó muy caro esa mala decisión. Porque hizo que los que había contratado del norte se enojaran. O sea, se pusieron enojados. Porque le dijo, no, ya está, vamos nosotros nomás, ustedes quédense, vamos acá nomás los de Judá. Y eso hizo que los que habían sido contratados se enojaran. Ellos querían ir a la guerra, los del norte, o sea, los de Efraín. Porque, ¿saben qué? Ellos querían ir a la guerra, porque en la guerra, en la antigüedad, ahí donde estaban los botines, y ahí donde se podían enriquecer. Ellos ya le habían pagado, pero ellos querían ir para poder hacerse ricos por los botines, por saquear. Eso es lo que querían ellos. Y por eso se enojaron de tal manera que cuando les dijo, ustedes nos van, ellos se volvieron y al volverse, ¿qué hicieron? Mataron, dice, a 3.000 hombres de la ciudad de Judá y encima saquearon cosas. Por eso ellos querían ir a la guerra. Pero Dios le dice, no, yo no estoy con ellos. Yo te voy a dar la victoria. Y de hecho, obedece a Amasías a Dios. Les dice que había ya pagado por ellos, pero le dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo ya les pagué, dice. Bueno, déjalos, dice Dios. Déjalos. Versículo 9 al 13. A ver, permiso, se me fue. Ahí estamos. ¿Lo tienen? Dice, Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Dice. Y el varón de Dios, dice, respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ahí se enojaron. Y ellos se enojaron, dice, grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. Entonces dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal, y mató de los hijos de Seir 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivo a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y allí los desempeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas lo del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron la ciudad de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. Por eso se habían enojado, porque querían el botín. Y es lo que pasa trayéndolo a nuestros días. Cuando venimos al Señor, el Señor nos pide, dame eso que está ahí en tu corazón. Pero Señor, esta estatua que compré salió tanto, dámela, dice el Señor. ¿No? Y el Señor nos pide cosas, tanto como una estatua o tenés algo ahí que compraste y el Señor dice, dámelo, dámelo. Es así, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos pide que le demos todo el corazón. Y no un corazón, toma esto sí y esto no, sino una rendición total de nuestro ser para con Él. Algo así, ¿no? Cuando venimos al Señor. Por eso, por ahí el Señor te dice, deja el alcohol, déjalo, deja la droga. Dame todo tu corazón. Y lo más difícil cuando venís, ¿no? Y te dice el Señor, joven, deja a esa jovencita. El Señor te la está pidiendo, ¿no? Te está diciendo, vos venís, querés consagrar tu vida al Señor, querés rendir tu vida a Dios, pero esa jovencita no quiere acompañarte, quiere que no quiere saber nada con el Señor, y el Señor te dice, deja a esa jovencita. O al revés, o deja a ese joven.
¿no? El Señor es el que demanda, ¿no? De nuestro corazón, que le demos todo, que le rindamos todo. Y Él lo está pidiendo. Y ahí es donde nosotros tomamos una decisión. ¿Qué hacer? Sí que duele, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Es así, podemos experimentar la gracia de Dios, el favor, la misericordia, pero cuando obedecemos a Dios es lo más pleno, ¿no? No se sienten cuando obedecen a Dios, o sea, Señor, gracias, Señor, porque mirá lo que hubiese pasado si yo hubiese agarrado por acá, ¿no? Y el Señor nos da ahí la bendición, porque la Biblia dice que la bendición, ¿por qué viene? Por la obediencia, cuando obedecemos a Dios. Pero cuando nos hacemos los tercos, queremos hacer lo que a nosotros nos parece, y bueno, Dios te deja, hacelo, pero vas a tener tus consecuencias. Pero cuando obedecemos a Dios y le decimos, Señor, la totalidad de mi corazón para con vos, te entrego y te rindo todo, no te doy parte de mi corazón, te entrego todo mi corazón. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando te dice el Señor, deja de jugar a ese numerito ahí, ¿no? Que vas ahí apostando ahí en el numerito, deja eso. Trata con nuestro corazón, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca y todo lo que sale de lo que contamina, todo está en nuestro corazón. Por eso Dios pide nuestro corazón. Dios pide y demanda la totalidad y no parte como Amasías que le dio esto sí y esto no. Dios demanda la totalidad de nuestro corazón, una entrega total, sin reservas, sin ponerle condiciones a Dios. No, Señor, espera un cachito, ¿no? Así somos, ¿no? Espera, todavía no. Y nos seguimos golpeando. Porque nos pasa, hermanos, nos sucede y nos acontecen estas cosas. Nos seguimos golpeando y el Señor dice, dámelo. Deja eso. Y es necesario darle todo al Señor, todo nuestro corazón. Bueno, Amasías en sí tomó una buena decisión. Escuchó al profeta en esta ocasión, ¿no? Y le fue bien. Cuando obedecemos a Dios, nos va a ir bien, hermanos. Cuando obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Pero, ¿qué sucedió en su corazón para rebelarse así en contra de Dios? ¿No? Se enorgulleció su corazón. Había un orgullo en su corazón. ¿Saben? Dice la Biblia que no destruyó los lugares altos. Los lugares altos es donde se ofrecía la idolatría. Y encima trajo esos dioses. ¿Y saben lo que hizo Amasías? Ofreció sacrificio a esos dioses, con minúscula, ¿no? A esos dioses. Y así Amasías, ¿qué sucedió en su corazón? Su corazón se desvió. Esto es lo que aconteció en el corazón y en la vida de Amasías. Se desvió. Miren lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo al versículo 16. Versículo 14 al versículo 16. Volviendo luego a Amasías, o sea, de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. Los adoró y dice, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y envió al profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no liberaron a su pueblo de tus manos? Dice, o sea, qué contradictorio, ¿no? No libraron esos dioses a esa nación y vos vas, los adorás, los buscás y les ofreces incienso. Y versículo 16 dice, y hablando el profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto a ti, o sea, Amasías responde, ¿no?, al profeta de Dios y le dice, te han puesto a ti por consejero del rey, o sea, de una manera soberbia, ¿no? Déjate de eso, le dice, porque, y acá viene, o sea, como, o quieres morir, ¿no? ¿Por qué quieres que te maten? Una amenaza.
Y cuando terminó de hablar, o sea, ante esta amenaza el profeta le responde. Dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Bien, para traerlo a estos días también. A lo largo de mi vida cristiana he conocido personas que Dios saca de la depresión, que Dios saca de la droga, que Dios saca del alcohol, vidas que vienen heridas, que vienen abatidas. Y Dios, en su misericordia, las saca de ese, como dice la Biblia, de ese pozo cenagoso. He conocido personas que incluso tenían una enfermedad terminal, Dios las sana, hace un milagro. Pero ¿saben qué? Su corazón se enorgullece. Y dicen, no necesito buscar a Dios. Su corazón se enorgullece y dice, no, ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué lo voy a servir? Y por ende terminan tomando decisiones y sacando a Dios de sus vidas. Se enorgullecen, no necesito buscar a Dios. He conocido familias que también Dios ha restaurado, familias que Dios ha restaurado. Miren, conocí una familia que Dios había sacado a esta mujer de la depresión y lo había restaurado con su esposo, con sus hijos, pero en su corazón esta mujer se enorgulleció y dijo, no necesito de Dios. Y hoy déjenme decirles que mirando años atrás y viendo hoy su vida, su familia está destruida en ruinas por querer hacer las cosas a su manera, por abandonar a Dios y sacarlo del corazón y hacer lo que a uno bien le parece, lo que uno quiere, de la manera que uno quiere hacer las cosas. Y suceden estos acontecimientos que vemos y decimos, ¡wow! Personas que Dios hace un milagro y se van como los leprosos y que Jesús dice, tan solo uno volvió y dio gracias a Dios y yo no sané a otros más. ¿Dónde están? Personas que Dios hace milagros, maravillas, pero en su corazón se enorgullecen y deciden dejarlo afuera a Dios. Deciden sacarlos de sus vidas, no necesito. Personas que empiezan sirviendo a Dios, que empiezan adorando a Dios, haciendo las cosas bien, pero sucede algo en el corazón. Hay algo que acontece, se enorgullece por querer ser reconocido o por querer tener un lugar o por querer ser famoso y se extravían de los caminos del Señor y trae mucha tristeza al corazón cuando vemos que personas que habían empezado, ¿no? Hoy no están en la carrera. Y como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿qué nos fascinó a ustedes? Dice, habiendo empezado en el Espíritu, ustedes vienen a terminar en la carne. Situaciones que suceden, se extravían. Pero también permítanme decirles que hay idolatría. No es una imagen solamente. La idolatría también está en nuestro corazón. La Biblia habla que la idolatría es borrachera. No sé si en la carta a los Efesios, todo eso es idolatría, dice. Está en el corazón nuestro. Por eso el ser humano necesita adorar a algo. Ustedes van a ver que en la ruta hay algo, ahí está el ser humano adorando, rindiendo, porque hay idolatría en el corazón. Necesita adorar a algo el ser humano. Pero también déjenme decirles que hay idolatría en nuestro corazón cuando el lugar que debe ocupar Dios lo ocupa un trabajo, lo ocupa una novia o lo ocupa un novio. Ahí hay idolatría también. O lo ocupa un esposo o una esposa, o un hijo o una hija. Porque nadie puede ocupar el lugar que a Dios les corresponde en nuestro corazón. Él tiene que ser el primero por sobre todas las cosas. Ahí hay idolatría también. Por eso en Éxodo, en el Decálogo, cuando da los 10 mandamientos, dice lo siguiente. Habló los 10 mandamientos que le da a Moisés en Éxodo 22, dice lo siguiente.
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y muchas veces las personas, nosotros, no somos conscientes de la idolatría. Adoramos ídolos. Pero ¿en qué consiste un ídolo? Es un deseo que uno tiene por encima de Dios. Eso es un ídolo. Un deseo que uno tiene por encima de Dios. Y le damos mucho más valor de lo que tiene. ¿O no es así? No sé si han escuchado. No, madres decir, o padres, no, mi hijo, no hay como mi hijo, ¿no? Pero eso lo hacemos, no porque somos padres, ¿no? Pero no debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Yo amo a mis hijos, los amo, pero por sobre todas las cosas, amo a Dios. Eso tiene que ser así, hermanos. No puede ocupar el lugar de tu corazón. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Por eso las personas hacen ídolos. Y esos ídolos son una trampa. Es lo que dice el salmista en el Salmo 106, verso 36. Salmo 106, verso 36 dice lo siguiente. Esto se lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice, sirvieron a los ídolos que fueron una trampa para ellos. Eso dice la versión de la Biblia de las Américas. Sirvieron a los ídolos que fueron una trampa para ellos. Escuché un testimonio que contaba el pastor Chuy acerca de una persona que amaba mucho a su esposo, pero demasiado, más que a Dios. O sea, y hizo un ídolo en su corazón. Contaba el pastor Chuy acerca de este testimonio, de que la hermana, o sea, la idolatría que tenía la hermana en el corazón era con su esposo. Él decía, mi esposo es todo, mi esposo... Y lo ponía por encima de Dios. Eso es idolatría, hermanos. Así fue para Amasías. Por eso, como le decía anteriormente, la importancia de no darle un corazón a medias a Dios, sino darle todo. A Dios le damos todo, o mejor, no le demos nada. Y ya no me quiero adelantar a eso. O le rendimos todo nuestro ser, o no. ¿Obedecemos a Dios o desobedecemos? No podemos, o sea, nuestro corazón no puede estar dividido de esa manera. O sea. Por eso Amasías tenía el corazón dividido y me llamaba sumamente la atención. Hizo lo recto, pero no fue perfecto de corazón para con Dios. Así fue para Amasías. Debemos rendirle toda nuestra vida al Señor. ¿Saben lo que produce la idolatría en nuestro corazón? Ceguera. Es lo que produció en la vida de Amasías. Por eso hizo lo que hizo. Produce ceguera y desviación de nuestro corazón. También puede ser que tenga muchos años también en el cristianismo, uno empiece a hacer las cosas, venir a la iglesia, alabar, decir amén, aleluya, gloria a Dios. Eso se aprende. Es una costumbre. Uno va aprendiendo a
cómo hablar, cómo levantar las manos. Eso es una costumbre. Pero nuestra actitud, lo que ve Dios es el corazón. ¿Cómo nos acercamos a Él? Como cuando le cantamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando decimos amén. Eso se aprende, pero tiene que ser con nuestro corazón también. Rendido, agradando al Señor, honrándolo sobre todas las cosas a Dios. Y podemos decir también que amamos a Dios, pero llevamos una vida como Amasías, de apariencias. Una vida de religiosidad, de poder conocer todos los textos de la Biblia, de venir los domingos, de servir. Y ese es tu ídolo, de servir, de hacer cosas. Ese puede ser un ídolo, también en el corazón. Por eso es importante rendir el corazón, hermanos, al 100%, y no parte de nuestro corazón, sino rendir todo nuestro ser al Señor. Por eso profetizó Isaías de esta manera. Dice el profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Dice: y pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, y dice, y con sus labios me honran, pero su corazón, dice, está lejos de mí, dice, y su temor, dice, de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. O sea, de labios, dice el Señor, me honran, o sea, con su boca, pero su corazón, dice, está lejos de mí, dice. Y su temor de mí no es más que un mandamiento. O sea, sabes la Biblia, todo, pero es algo enseñado. O sea, el temor a Dios es en todo lugar y en todo momento. No solamente en este recinto, sino en todo momento de nuestras vidas. Amasías había aprendido la ley de Moisés, pero su corazón no era perfecto para con Dios. Es decir, sabía todo lo que tenía que hacer. De hecho, tuvo el ejemplo de su padre, cómo procedió su papá. Él lo vio, cómo su papá procedió. Y él podía haber dicho, ¿no? Decir, esto que hizo mi padre, que se fue tras los ídolos, yo no lo voy a hacer. Él podría haber tomado otra decisión. O sea, lo tuvo ahí, pero él repitió la historia. Repitió la historia y de hecho abandonó a Dios. Tenía el ejemplo de su padre para que no lo haga. Pero él, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que su padre y su corazón se desvió del Señor. Por eso también el profeta Oseas dice lo siguiente en este versículo. Yo se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Oseas 10:2 dice lo siguiente. Por eso Dios los va a castigar, destruirá sus templos y monumentos y le hará pagar por su pecado, pues quieren al mismo tiempo amar a Dios y a los dioses falsos. Traducción lenguaje actual. Quieren al mismo tiempo amar a Dios y a los dioses falsos. Quieren al mismo tiempo creerle a Dios y jugar el numerito a la lotería. No, hermanos, nuestro corazón no puede estar dividido. Jesús mismo dijo, no puede haber dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. O sea, no puede haber dos señores. Jesús mismo enseñó esto. Cuando nuestro corazón no está rendido totalmente al Señor, vamos a vivir con una obediencia condicionada. Señor, yo te doy si vos me das. Así, cuando nuestro corazón no está totalmente rendido al Señor. Señor, te doy a cambio de, porque eso es lo que hizo Amasías. Te doy a cambio de. Por eso no hubo un corazón íntegro para con Dios. Y hay cosas en nuestro corazón que Dios está esperando que las rindamos y que las saquemos de nuestras vidas y que dejes de tener doblez en tu corazón.
La misma carta de Santiago dice, no puede, dice, proceder, dice, una fuente de agua dulce y una fuente de agua salada. No puede haber doblez. Por eso él, en su rebeldía, en su orgullo, desechó a Dios y dijo, yo solo puedo. Y esa decisión, por ende, Dios lo desechó a él. En su orgullo fue obstinado, no escuchó, fue desleal, fue desobediente, queriendo hacer su voluntad. Y de hecho, así murió. Así murió. Tenía el ejemplo de su padre, pero él lo volvió a repetir. Su corazón se volvió totalmente infiel e idólatra. Se infló, se llenó de orgullo. Así hoy muchos, Dios los restaura y se la creen. Que sin Dios pueden hacer las cosas y se rebelan. Déjenme decirles que el final de Amasías no fue un final feliz. No fue un final bueno. Porque él decidió desistir de Dios. Él decidió en su corazón abandonar a Dios. Él tomó la decisión de abandonarlo. Por eso, en el momento que él decidió abandonarlo, la Biblia dice claramente que Dios los dejó. Versículo del mismo capítulo de Crónicas, capítulo 25, versos 27 y 28. Crónicas, versos 27 y 28 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ese fue el final de Amasías. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta historia? Nosotros, hermanos, de esta historia podemos aprender de los malos ejemplos que tenemos, ¿no? De lo que hicieron ellos, yo no lo voy a hacer. He tenido malos ejemplos antes de empezar el ministerio, pero yo pude tomar la decisión de decir, eso que ellos hicieron, yo no lo voy a hacer. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de decidir y decir, esto yo no lo voy a hacer. Y vemos que Amasías, cómo terminó, ¿no? Terminó mal. Podemos aprender de los malos ejemplos que tenemos. Y no tenemos que imitarlos y repetirlos y hacerlo. Hoy en día, la forma más común de desobedecer a Dios, ¿cuál es? Es ser indiferente. La forma más común que hoy en día vemos en las iglesias es ser indiferente al favor de Dios, a lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es ser indiferente al sacrificio más hermoso que envió a su único Hijo. Es ser indiferente ante esa sangre preciosa que nos limpia de todo mal. Es ser indiferente, rebelarse, decir, abandonar, porque te lleva a apostatar, como vemos en estos días. Apostatan de la fe, abandonan. Un corazón dividido toma decisiones basadas en su propia opinión. Yo sé lo que tengo que hacer. No escucha, es terco y necio, pero todo empieza cuando hay cosas en nuestro corazón que no han sido rendidas al Señor. Ahí es donde empieza todo. Cuando en nuestro corazón no le rendimos lo que el Señor nos está demandando. Muchas gracias. Personas toman la decisión de abandonar al Señor, de irse tras el mundo, de volver a vivir la vida, ¿no? Supuestamente no para ellos. Y dejan y abandonan la fe. Y incluso llegan a decir, no, estoy mejor antes que cuando estaba ahí. Escuchamos esto. Y esto es terrible, hermanos. Pero esto acontece en estos tiempos hoy de apostasía. Abandonan la fe, apostatan.
la fe y dejan a un lado el sacrificio de Cristo. No lo valoran, son indiferentes. Si bien Amasías tuvo una muerte, ¿no?, trágica, el apostatar y el abandonar a Dios nos puede llevar a una muerte espiritual, al no querer saber nada con Dios. Eso es lo que nos lleva el apostatar, el abandonar, el ser indiferente a la voz de Dios. Porque Dios le dio oportunidades. Dios le mandó a su profeta, al siervo, para que le hablara. Y él en su obstinación dijo, cállate o querés morir. Encima lo amenazaba. Dios en su misericordia le mandó, pero él quiso hacer lo que bien le parecía. La Biblia dice en Proverbios, no seas sabio, dice, en tu propia opinión, dice. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. Y esto puede llevar a una muerte espiritual. Esto es lo más trágico que le puede pasar a una persona, que abandone y que llegue a un estado de muerte espiritual. Eso es el peor estado, hermanos. Vivir una vida lejos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. Pero Dios también demanda, como les decía hace un instante, todo nuestro corazón. No quiere un corazón a medias. No quiere que en nuestro corazón haya doblez. Bien, y miren lo que dice Apocalipsis. Ese es un mensaje hacia la iglesia de la Odisea. En el versículo 15, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 3:15 dice lo siguiente, al 19. ¿Lo tienen? Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Dice, ¿cómo quisieras que fueres lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Versículo 18. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ese es el mensaje hacia la iglesia de la Odisea. Es el mensaje a la iglesia en estos tiempos, de todos los tiempos. Dios quiere, no un corazón a medias, dice que tibio te vomitaré de mi boca. No una vida a medias, hermano. Yo venía viajando hoy en el colectivo, mientras meditaba, el colectivo dio miles de vueltas y me agarró como náusea. Eso es lo que le pasa a Dios cuando tenemos esas vidas. Vivimos una doble vida. Produce náuseas. Y la Biblia dice claramente que tibio te vomitaré de mi boca. Y dice, yo corrijo, dice, a todos los que amo. Dios en su misericordia y en su amor, ¿sabe lo que quiere, iglesia? Quiere que nos volvamos a Él de todo corazón. Y no como Amasías, que dio su corazón a medias. Dios demanda de todo nuestro ser, hermanos. En el servicio, en todo lo que hagamos, todo de nosotros. Dios quiere que le rindamos todo para ir concluyendo en esta noche. Dios nos quiere corazones divididos. Dios quiere corazones rendidos en su totalidad. Debemos guardar el corazón y ser obedientes. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo. Sé leal al Señor, séle fiel al Señor, séle leal, viví para Dios.
¿Saben? Aquellos que son de perfecto corazón, que quieren agradar al Señor, que quieren vivir vidas rendidas, consagradas, vivir para el Señor, dedicado al Señor, dedicada al Señor, son aquellas personas que le dicen a Dios: Señor, como le dijo David, escudriña mi corazón, mira mi corazón, mira cómo se encuentra mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor, y ve lo que hay en él. Esas personas que deciden decirle al Señor: Señor, acá está mi corazón. Y hoy quiero que tú, Señor, por medio de tu palabra me hables y exponga todo lo que hay en él. Y que yo pueda ver realmente cómo me encuentro y en qué condición estoy. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón que es perfecto, se deja examinar por Dios. Dice: examíname, oh Dios, como le dijo David. Examina mi corazón y ve en él si hay caminos, dice, torcidos. Enderézalo, Señor. Esa es la confesión que Dios espera de cada uno de nosotros al venir a Él y decirle: Señor, esta es la condición de mi corazón, míralo. No te es desconocida a ti, Señor. Me cuesta esto, Señor, pero aquí te lo entrego, te lo doy para que tú hagas una obra y sigas transformando mi vida, Señor. Eso es lo que sucede cuando le rendimos totalmente nuestro corazón a Dios y no damos un corazón a medias como Amasías, de serles obedientes. Y hoy podemos examinarnos ante su palabra y poder decirle así, como le decía David, que tenía un corazón perfecto para con Dios, que le había fallado a Dios, pero él se volvía en arrepentimiento. Él se volvía, él entendía que era la intimidad con Dios, él comprendía a Dios, él estaba en intimidad y le decía: sé, Señor, que vos sacrificios no querés, pero que un espíritu quebrantado tú no vas a despreciar. Eso es lo que salía del corazón de David hacia Dios. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No lo desprecias. Examíname, Señor, ante tu palabra y poder nosotros, así como David, disponer nuestro corazón y tener un corazón sin doblez. Un corazón como el de Natanael, que cuando Jesús lo vio le dijo: he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño, que sus aspiraciones por buscar a Dios, o sea, no eran incorrectas, que podamos tener esos corazones. Jesús mira nuestro corazón en esta tarde, ve en qué condición está el corazón de cada uno de nosotros. Un corazón como el de Natanael, genuino, sincero, que buscamos a Dios y que hoy mismo podamos tomar un compromiso con el Señor y dedicarle no solo una parte de nuestro corazón, sino toda nuestra vida, y amarlo y serle fiel, serle leal al Señor por sobre todas las cosas, hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último día que ya no estemos más. Mi pregunta en esta tarde noche: ¿cómo te gustaría ser recordado? En las crónicas y en la historia, Amasías queda recordado como un hombre que hizo algo bueno, pero no de perfecto corazón. Amasías queda en la historia como un hombre que hizo algo bueno, pero fue reprobado ante Dios. Y mi pregunta es: ¿cómo te gustaría, varón o mujer, ser recordado? ¿Como Amasías? ¿O como un hombre y una mujer que vivió dedicado al Señor? Esta mujer amó a Dios. Este varón amó a Dios con todo su corazón. Esta mujer dedicó su vida al Señor. Se reflejaba el amor de Cristo. ¿Cómo querés ser recordado? Amasías pasó a los anales de la historia y en las crónicas como alguien que hizo algo bueno, pero no de perfecto corazón. Pero hay algo muy fuerte que quebranta mi corazón cuando leí este versículo, y que Dios hablando le dice:
En segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.